todos. Les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes en este nuevo ciclo de narratología, bueno, que iniciamos el año pasado con una charla y lo continuamos. Este ciclo nace de, digamos, de dos instituciones, que es la Escuela de Letras de la USAL y también el Centro de Estudios de Narratología, y bueno, continuar con ese primer congreso que se hizo y con estas actividades, ¿no?, que enriquecen a la escuela, a la facultad y también a todo el público que quiera sumarse. Tenemos también otros ciclos como el de italianística, el de corrección y gramática, que está sentado sobre la base de dos diplomaturas, la de corrección y la de gramática, y mañana se inicia uno que tenemos junto a la Escuela de Filosofía, está organizado por Marcela Crespo y Alejandra González, que es Arte y Cultura en Pandemia. Así que los invito también mañana por la tarde, creo que es a las 6, ahora no me acuerdo bien el horario, después, bueno, ya les hemos enviado toda la invitación, ¿no? Bueno, hoy nos acompaña María Laura Pérez Gras, que es miembro del Centro de Estudios de Narratología, profesora de nuestra escuela. María Laura es doctora en Letras e investigadora del CONICET. Perdón. María Laura es doctora en Letras e investigadora del CONICET, la UBA y la USAL, es profesora de Literatura Argentina y Metodología de la Investigación en la Universidad de El Salvador, donde dirige proyectos de investigación sobre literatura argentina. Recibió el premio de la Academia Argentina de Letras por mejor promedio en 2004, ha escrito más de 50 artículos para publicaciones y encuentros científicos del país y del exterior, es autora del libro Relatos de Cautiverio, el legado literario de 3 cautivos de los indios en la Argentina del siglo XIX, que se publicó en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y de la edición crítica Cautiverio y Prisión de Santiago Avendaño, primer tomo. El cautiverio de Santiago Avendaño, entre los ranqueles, la edición crítico-genética de los manuscritos censurados de un ex cautivo argentino del siglo XIX, Ediciones Universidad de El Salvador. Escribe cuentos y poesía desde la adolescencia, pero el único refugio es su primera novela, publicada por Corregidor en 2019. Recibió la invitación del Consulado Argentino en Nueva York para presentar la novela en abril de 2019. Bueno, es un lujo tenerte aquí con nosotros y te agradecemos infinitamente esta generosidad. El título del trabajo de María Laura es La literatura argentina especulativa, un diálogo entre los siglos XIX y XXI. Quería comentarles un poco la dinámica de estos encuentros. Siempre el expositor hace su exposición y después al final se produce un intercambio, un debate, se hacen las preguntas, y no sé, con el Zoom es la primera vez que lo hacemos, siempre lo hacíamos por el Blackboard, ¿no? En principio lo hacíamos digamos, por el escrito, ¿no?, por el chat, pero me parece que, Laura, ¿qué te parece? Se puede hacer de manera oral, ¿no? Ya veo que todos tienen tampoco es tanta la gente, así que no habría problema. Lo que les pido es que en el momento que Mariela está hablando, que desactiven las cámaras y los audios, ¿no?, para que no haya interferencias y funcione mejor el internet de todos nosotros. Bueno, ahora sí los dejo en buenas manos y acá la tenemos a Laura. Bueno, veo gente de todos lados, gracias a todos por estar, a todos y a todas, y realmente en este momento que estoy a punto de explicar de qué se trata, me voy dando cuenta de que el título es un poco laxo. Entonces, bueno, este diálogo entre el siglo XXI y el siglo XIX no es lo más tradicional en la literatura especulativa, no es un tema que yo haya visto trabajado especialmente en otro lado. Y como les contaba, este proyecto de literatura, primero se llamó Nueva Narrativa Argentina Anticipatoria, le decíamos NNAA, siguiendo la tradición de Elsa Drukarov, de la Nueva Narrativa Argentina, que la llamó NNA, y le agregábamos anticipatoria, por esta cuestión de la ciencia ficción, como género. Y luego, cuando ya estábamos realmente avanzando en el proyecto, y íbamos terminando el primer proyecto, y ahora estamos en el segundo,
fuimos derivando de la anticipación a la especulación. Y ahora directamente nuestro proyecto se llama Nueva Narrativa Argentina Especulativa. Y voy a dedicarme primero un poquito a explicar por qué hablo de esta literatura como especulativa, por qué la elección del término, y teorizar un poco sobre este tema antes de pasar a este diálogo entre siglos. Y en realidad estoy ya entrando en el diálogo entre siglos, porque tiene mucho que ver con este recorrido que después trazo yo, ya a nivel personal, más allá del equipo de investigación, porque yo vengo del siglo XIX, yo vengo trabajando literatura, como ustedes escucharon en la lectura que hizo Claudia, de esos textos ya publicados. Es literatura de la frontera interior, literatura de cautiverio, mi tema de investigación central cuando ingreso al CONICET y en mi doctorado. Entonces, vengo haciendo la lectura desde el otro lado, al revés. Y esto de hacer la lectura al revés a veces permite posicionarse desde otro lugar, o sea, hacer la mirada oblicua o la mirada transversal, y encontrar series, sistemas, que en realidad no están trazados o tan trazados en la crítica y en la teoría. Entonces, bueno, como les explicaba, voy a primero explicar por qué voy a hablar de literatura especulativa. Bajo el rótulo de narrativa argentina especulativa reciente, identificamos un conjunto de textos que comparten el recurso del novum, en los términos de Darko Suvin, como un elemento o un conjunto de elementos que postula algo nuevo y extraño, que provoca un extrañamiento cognoscitivo respecto del momento de producción de la obra, denominado momento cero. Esto lo dice Darko Suvin. Esta cuestión del novum no es algo exclusivo de la ciencia ficción. Él denomina novum a todo elemento que genera un corrimiento cognoscitivo del momento cero del autor. Este corrimiento puede estar en la literatura fantástica, en todo lo que es literatura de género, como se llama tradicionalmente, que no es realista, ¿sí? Que no intenta, no tiene una intención realista. Entonces, este novum en la literatura que nosotros vamos a trabajar, de la ciencia ficción, en realidad se combina con un concepto que trae a colación Judith Merril, y que lo toma Pablo Capana, un gran especialista en ciencia ficción, que es el de imaginación disciplinada. Yo le tengo que agradecer a Daniel del Percio por esta perlita de la imaginación disciplinada, que me la comentó en un encuentro, en una reunión, y que realmente generó la puerta de entrada para comprender esta diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es el novum de todos los tipos de literaturas que se corren del realismo, y el novum específico de lo que sería la literatura de ciencia ficción, que es esta imaginación disciplinada, esta imaginación que tiene un código científico, que tiene un dispositivo heurístico y epistemológico en concordancia con la ciencia. Entonces, me generó una apertura a seguir pensando el problema de la denominación. ¿Cómo fuimos recorriendo esta cuestión de denominar narrativa especulativa a los que otros llaman ciencia ficción o literatura anticipatoria? Y fuimos haciendo un recorrido que fue desde el cotejo de la teoría de la ciencia ficción más dura, como Zubin, Berger, Jameson y Capana mismo, con la teoría sobre la literatura local, Elvio Gandolfo, de Lepiane, que vamos a volver sobre ellos, y reconocimos etapas, distintas etapas de producción del género, o de algo parecido a la ciencia ficción, agrupadas como los antecedentes decimonónicos, que trabajamos sobre todo a Eduardo Homberg y a Eduardo Mansilla, los cultores del género de mediados del siglo XX, como Borges, Bioy y luego Gorodischer, que atraviesa generaciones, y luego el primer estallido en los años 90, que fueron estudiados por Fernando Reati, que también vamos a volver sobre él. Luego la crisis del cambio de milenio, en el 2001, con la crisis local, estudiada sobre todo por Elsa Drukarov, y luego ya la primera década del siglo XXI, con autores que se van dedicando a la ciencia ficción en el Río de la Plata, como Urlat Ares, Alejo Steinberg, y por último reunimos un corpus
hasta la fecha, hasta hoy, del siglo XXI, lo estamos leyendo de manera crítica y estamos observando particularidades. En un prólogo publicado originalmente en 1978, Elvio Gandolfo declaraba que la ciencia ficción nacional no existía porque no había logrado establecer una tradición. Aún en 2017, en el prólogo de la nueva edición de sus ensayos sobre literatura de género, que se tituló, el original era el libro de los géneros, ahora es el libro de los géneros recargados, sigue sosteniendo su sentencia y afirma: la ciencia ficción argentina no existe. A pesar de que dedica casi 200 páginas, o sea, la mitad del libro, al sci-fi, a la ciencia ficción, se vuelca a los padres o genios del género de otras nacionalidades. Y apenas aparecen algunos escritores argentinos desde los bordes, como Holmberg, Lugones, Quiroga, Borges, y también Gorodischer, que es la más elevada para Gandolfo en este contexto, y además la única mujer. Además de Gorodischer, obviamente, nosotros podríamos trazar una tradición con Eduarda Mansilla, pero él se ubica aquí. No hay una verdadera actualización o problematización, al menos, de la presencia de este género literario en la Argentina. No aparecen Oliverio Coelho, Marcelo Cohen, Rafael Pinedo, Roque Larraqui, por ejemplo. Ni hablar de las mujeres que empezaban a publicar en esos años, como Samantha Schweblin, Laura Ponce, Flor Canosa y Claudia Boaf, entre otras. Como si se tratara de una respuesta anticipatoria a esta aceleración anacrónica de Gandolfo, Fernando Reati publica en 2006 su libro Postales del Porvenir, la literatura de anticipación en la Argentina neoliberal, y estudia un corpus que va desde 1985 hasta 1999, o sea, justo los últimos 15 años del siglo XX. Y allí escribe: el solo hecho de que podamos identificar más de una docena de textos de este tipo en la última década y media del siglo XX, ya es de por sí significativo, toda vez que la literatura de anticipación, de larga tradición en otros países, es relativamente inusual en la Argentina. O sea, él está reuniendo un corpus semejante, pero se sorprende de esta presencia hacia el final del siglo XX y la sistematiza y la estudia como un todo. Capanna ya había sopesado la expresión que emplea Reati en su libro El sentido de la ciencia ficción, este término de novela de anticipación, y dice, Pablo Capanna dice: el viejo término novela de anticipación forjado en la época de Verne, de Julio Verne, que aún muchos críticos europeos emplean, se ha revelado insuficiente al mostrarse que la noción de futuro no es inescindible de la ciencia ficción. No obstante, Capanna mismo vuelve a la idea de anticipación cuando estudia la ciencia ficción de los países centrales para el género y explica, y esto es un texto más reciente, 2007, la anticipación que hace la ciencia ficción va desde extrapolar tendencias actuales para el corto y mediano plazo, con intención tanto profética como disuasiva, hasta proyectarse tan lejos como el fin del mundo. Cuando se traslada a un futuro lejano, ya totalmente desvinculado del presente, procura liberar la fantasía de cualquier perspectiva y llega a confundirse con la narrativa fantástica, dice Capanna. Pero Capanna no aborda materiales argentinos ni latinoamericanos en sus libros. Se dedica en cambio a los textos más clásicos del género, y quizás por eso reafirma la tendencia anticipatoria propia de las fantasías científicas de Verne, que se construían sobre la confianza en el proyecto del progreso moderno, como si esta fuera consustancial con el género actualmente. Esto igual también es discutible en la literatura del mundo hoy. Es evidente que Reati toma la expresión literatura anticipatoria de esta tradición, pero parece percibir de inmediato la distancia producida por cierto corrimiento entre las teorías clásicas sobre el género y su contexto de aplicación local. Por este motivo, remite a una nota al pie altamente significativa para nuestra investigación, en la que pone en discusión la palabra especulativa con la alternativa anticipatoria. De esta manera, Reati repara en las lecturas de Ángela de Lepiane, otra crítica, que sí estudia los textos nacionales y los observa como fenómeno local, y afirma que la literatura especulativa argentina deja de lado la tecnología como fin en sí mismo, subordinando consecuentemente la imaginación científica, ven
la imaginación disciplinada, decía Judith Needham, ¿no? La imaginación científica queda subordinada a un interés focal en las emociones y las actitudes humanas, así como también en los problemas sociales. Nos detenemos así en esta función de crítica social que plantea Delle Piane para las producciones literarias del género en el país, por su ubicación periférica en relación con los avances tecnológicos de vanguardia, y por su situación socioeconómica en crisis permanente. Y optamos por este término, anticipatorio, ya para nosotros queda fuera de la posibilidad, y optamos por el término especulativo, como más preciso y a la vez más amplio, porque nos permite abarcar otro tipo de especulaciones en la ficción, especialmente aquellas en las que la sociedad parece involucionar en lugar de avanzar, junto con el desarrollo tecnológico del mundo. Hay algo interesante que me parece que les puede gustar como comparación, que es que la especulación, el término especulativo, no solamente viene de especular mentalmente, también viene de speculum, y de la palabra espejo, de la imagen y del reflejo de la imagen. Y justamente en este sentido me parece que la literatura especulativa hace a la vez de una especie de centro donde se irradian imágenes, como vieron los espejos deformantes de las ferias circenses, una especie de rebote de imágenes que no son realistas en el sentido de que no reflejan la realidad, sin más, sino que la deforman y la corren de su centro y la desvían hacia imágenes que pueden ser fantasmagóricas, terroríficas, futurísticas, espectrales, como quieran, pero que la deforman y la trastocan en algo distinto, en algo de lo novedoso. Entonces, esto es un poco lo que me figuro cuando uso la palabra especulativa también, ¿no? O especulación. En las últimas, en la literatura de las 2 últimas décadas, la especulación nos lleva a escenarios distópicos, apocalípticos y posapocalípticos. Más difícilmente podríamos también encontrar algunas construcciones utópicas, y la narrativa especulativa, no la anticipatoria, nos permite además incluir ucronías, que no se proyectan precisamente hacia el futuro, sino que son revisiones del pasado, desviaciones del pasado escrito. Estas nuevas formas de narrar tienen algunos antecedentes en la última parte del siglo XX, como explica Reatil en su libro, pero observamos que en el siglo XXI se consolidan en nuevas formas de narrar a partir de la reconfiguración de 2 categorías narratológicas centrales: el tiempo y el espacio, hasta llegar, y eso es lo que yo observo, al reciclado novedoso de cronotopos ya recurrentes en la tradición literaria argentina. Así que ahora, después de un traguito del té, me voy a dedicar al primer eje, al eje del tiempo. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, perfecto, absolutamente. Bueno. Entonces vamos a entrar en el eje del tiempo, y es un título que ensayé para la conferencia, El tiempo del retorno o el retorno del tiempo. El año pasado tuve la suerte de ser jurado de una tesis de maestría de Lucía Vázquez, que está hoy acá compartiendo este encuentro, y cuando me convocaron fue una alegría enorme, porque Lucía había estudiado el tiempo como regresión en la literatura de ciencia ficción del siglo XXI. Ella la llama ciencia ficción en su maestría, ¿sí? Por supuesto, toda esta discusión la hicimos después, y todavía ella está en su proceso, veremos a dónde va su propio proceso de esta discusión, pero fue maravilloso encontrar a alguien que estaba leyendo como estaba leyendo yo, más allá de los términos, esta idea de que el tiempo en estas narrativas muchas veces retrocede. Ella lo llama el recurso de la regresión. Yo lo llamo el recurso del retorno, volvemos a la semántica, ¿no? Pero bueno, para mí la palabra retorno tiene más la idea de este loop, de esta vuelta o esta tuerca que no siempre es hacia atrás, que la regresión pareciera una flecha más hacia atrás, directa, sino que el retorno me da más la idea de esta vuelta, de este loop,
que en realidad, a pesar de que va hacia atrás, va también hacia adelante y siempre avanza, ¿sí? Entonces, por eso este título del eje del tiempo, que vamos a tratar ahora, el tiempo del retorno o el retorno del tiempo. Ya en 1959, Philip Dick titula su novela distópica Time is Out of Joint, inspirado en el verso de Shakespeare de la tragedia Hamlet, que dice, The time is out of joint, con el que el joven príncipe expresa el extrañamiento del tiempo y la alteración del orden del universo que se produce tras la aparición del fantasma de su padre. Al mismo tiempo, refleja cómo la corrupción del poder político desquicia la vida de los individuos. Pero el tiempo es el que primero se disloca, se sale de juntura, se sale de quicio. En este sentido, Jacques Derrida, en 1995, propone en su libro Espectros de Marx el término hauntología, hauntology, como un giro epistémico dedicado a pensar las maneras en que la tecnología materializa la memoria como el registro del pasado que se hace presente, pero como una forma de acecho, también quizás como un hechizo, que nos permite conjurar los espectros del pasado y también desobturar la imaginación de futuros posibles. O sea, si no volvemos a los fantasmas del pasado, y en su tesis Lucía habla de traumas del pasado, es muy difícil desobturar la imaginación de futuros posibles. La imaginación de los futuros se nos ve truncada. Mark Fisher populariza este concepto derridiano de hauntología para describir el hechizo de la cultura contemporánea provocado por el fracaso de la posmodernidad y del neoliberalismo, y que ante los futuros perdidos de la utopía moderna, vuelve con nostalgia sobre el pasado. La tecnología actual impide el pensamiento crítico del sistema y la acción autónoma. Estamos todos metidos, ¿no es cierto?, en estas pantallas, somos parte del sistema y nos cuesta mucho salirnos de él y pensar de manera crítica y de manera autónoma. Y las imágenes reemplazan a los cuerpos, ¿no? Justamente Lucía defendió su tesis, creo que una de las primeras tesis de maestría defendidas por Zoom, ¿no? Fue una experiencia realmente del género, estábamos defendiendo una tesis de género y estábamos viviéndola. Los medios de producción y reproducción de imágenes transforman a los humanos en espectros de sí mismos. Para Fisher, producir arte por fuera del realismo capitalista es la única válvula de escape posible y la única forma de colaborar con la hauntología para que se lleguen a exorcizar los fantasmas del pasado y así alcanzar la imaginación de futuros que sean verdaderamente nuevos, porque nunca tuvieron lugar. Los futuros que estamos viendo en esta literatura especulativa son futuros que nos hacen eco, nos resuenan, los conocemos, ya los vivimos. Estamos viviendo un loop, ¿no?, de algo que ya conocemos y ya vivimos. Y en ese sentido, bueno, Flor Canosa acaba de publicar un libro que está totalmente en consonancia con esto, ¿no? Esta sensación de estar viviendo atrapados en un loop eterno. En otras palabras, la tendencia anticipatoria de la ciencia ficción de los países centrales corre el riesgo de ser en gran parte una forma de expresión más del sistema capitalista y de su limitada capacidad de imaginar el futuro como una mera proyección del presente y de sus posibles continuidades o consecuencias. Claramente cada vez hay más distopías también en la literatura del mundo, porque estas proyecciones cada vez son menos esperanzadas, ¿no? Las evidencias nos van mostrando una proyección un poco más compleja, y la ecología colabora con ese imaginario. A pesar de contar historias que parecen divergentes, son formas de catalizar la opresión para perpetuar el mismo orden de cosas, tal como lo hacía el carnaval en el calendario religioso del medioevo, ¿no? Es una válvula de escape, pero no cambia el status quo. Por el contrario, la literatura especulativa que estudiamos trabaja con un tiempo que, a la vez de avanzar, retrocede y recala en los traumas del pasado reciente para volver sobre ellos y revisar el curso de los acontecimientos. Dentro de la producción local, ya en el conjunto de libros estudiados por Reati, Postales del Porvenir,
se evidencia una regresión en las costumbres y los hábitos, y en lugar de una evolución en función de las posibilidades de la técnica y la tecnología, y la fragmentación de la nación en tribus o individuos, donde la ley es la ley del más fuerte o del más vivo, y una anomia generalizada se traduce en falta de solidaridad y de empatía. Ya hay una metáfora del atraso institucional y tecnológico del país. Además podemos encontrar en estos textos traumas del pasado reciente cifrados en acontecimientos que remiten a la dictadura y a los desaparecidos, o a la guerra de Malvinas como los más recurrentes. Esto continúa después en el siglo XXI como traumas del pasado a los que se vuelven. En la narrativa especulativa argentina del siglo XXI encontramos también esas tendencias involutivas, y se suma a la lista de los traumas recientes la crisis del 2001, que marca, ahora veremos un montón de literatura que va a tomar toda esta cuestión de la pandemia. Claramente esto no se termina, yo creo que recién empieza, en el sentido del auge que va a tener, y que está teniendo esta literatura para representar esto que casi es inenarrable, ¿no? Porque no hay palabras para describir todavía lo que vivimos contemporáneamente. Entonces, volvemos a esta idea de que en el siglo XXI se suma la crisis del 2001, que marca un punto de inflexión en la producción local del cambio de milenio y de los primeros años del siglo XXI. Esto está estudiado por Elsa Drukarov en un artículo breve que se llama Narraciones de la Intemperie, que se centra en el año del desierto de Pedro Mayral y otras obras argentinas recientes, del 2006, y luego su gran volumen, su libraco magnífico, Los prisioneros de la Torre, Política, Relatos y Jóvenes de la Dictadura, de la postdictadura, esto es muy importante, publicado en el 2011. Quiero leer rápido y me salteo cosas. 2011. Entonces, Drukarov define a las generaciones de escritores de la postdictadura como los que comienzan a publicar en este siglo. Yo creo que más allá de cuándo nacieron, cuánto vivieron, están todos vivitos y están publicando en el siglo XXI. Eso es lo más importante. Y hay algo que reúne a un grupo, que es que no tienen una memoria propia del proceso, ¿sí?, de la dictadura. Y entonces esa mancha temática, ese trauma, es de otros, aunque lo arrastran, pero sienten que llegaron tarde, ¿no? Ella dice, es posible que hasta el 19 y 20 de diciembre del 2001, quienes nacieron en la Argentina posterior a 1970, se hayan sentido definidos por esa carencia, una suerte de condena a la no historicidad, porque no han vivido ese trauma que nos reunió como sociedad y que nos obligó a revisar las mismas cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? La crisis del 2001 recién los vuelve partícipes de un acontecimiento histórico que los marcaría generacionalmente. Pero esta nueva conciencia histórica vino de la mano de una mirada crítica, diferente, y de una autocrítica. La literatura de las generaciones de la postdictadura, que Drukarov denomina, como les contaba, Nueva Narrativa Argentina, NNA, refleja una insuperable decepción ante la crisis del 2001. Muchos se fueron del país, muchos después regresaron. Pedro Mayral, que para mí es uno de los pioneros de esta generación, cuenta que empieza a escribir El año del desierto, en una entrevista magnífica que le hacen, que está dando vueltas por internet, cuenta que empieza a pensar y a escribir El año del desierto cuando le proponen irse a vivir a Barcelona. Y él sintió literalmente, no metafóricamente como aparece en la novela, que la ciudad de Buenos Aires se le deshacía entre la nostalgia y la desesperación de tener que irse, y finalmente no se fue en ese momento, ¿no? O sea, después hizo una trayectoria enorme, pero esa sensación de que uno se hizo en esa ciudad, y es parte de ese territorio, es parte de ese paisaje, de esa geografía, y luego, si uno se arranca de allí, arranca una identidad, y esa identidad se disuelve. Y esa es la metáfora de la novela. Una sensación de fracaso permanente, también trae el 2001, en un eterno retorno de crisis cíclicas que se reviven y que reviven los errores del pasado y del presente. En este sentido, la literatura de estos años manifiesta que la amenaza anida en el interior, en los traumas no resueltos del pasado y en los propios errores, y no ya como el corpus de los años 80 y 90 estudiado por Reati,
que consideraba que la amenaza venía de afuera, porque venía con la globalización y con el imperialismo económico de las grandes potencias mundiales, que parecían acorralar a un país periférico en vías de desarrollo como la Argentina. Incluso estaba en ese momento toda esa cuestión de que las grandes potencias compraban territorios en la Patagonia, ¿no es cierto?, que alimentaba esta fantasía de que el territorio se nos disolvía, pero el territorio grande y el territorio amenazado por el afuera. En cambio, la generación de la postdictadura empieza a entender que probablemente ese fatalismo está cifrado en nuestra propia historia, que tenemos que revisar más hacia adentro. Por otra parte, es importante reconocer que los países de Latinoamérica, desde mediados del siglo XX, fue, digamos, una eclosión de la narrativa histórica, ¿no? A mediados del siglo XX no era esta literatura la que se leía, era la literatura histórica, la preferida para la búsqueda de explicaciones de crisis actuales, como si la revisión del pasado nos permitiera desandar y comprender mejor ese recorrido que nos llevó al presente. Y Reati repara en algo que dice: la coexistencia actual de la novela histórica con la novela de anticipación y la de final del siglo que él estudia, del siglo XX, no es casual. Siguen a los años del retorno a la democracia y se inserta en esta globalización en clave neoliberal que debiera como abrirnos las fronteras, pero también nos genera un terror, una especie de retracción, ¿no? Y ahí aparece la convivencia de la novela histórica con esta novela especulativa que empieza a mostrar estos miedos, esta jauntología, ¿no? Este acecho de, en principio, las amenazas de las potencias y de una forma de estructurar nueva del mundo, como es la globalización. Después esta jauntología es más íntima, es más de los fantasmas del pasado en estas décadas actuales, ¿no? Y Reati cita a Fredric Jameson en Nostalgia for the Present y explica lo que dice Jameson, que dice que la novela histórica ofrecía a la burguesía triunfante una visión coherente de su propio presente. Al echar una mirada sobre el pasado, en cambio la novela de ciencia ficción provee, dice Jameson, una representación ideológica de los conflictos presentes, pero a través de imaginar el futuro. Insisto, un futuro que nos hace eco, porque no viene de un futuro nuevo realmente, viene de un futuro reciclado, un futuro que viene del presente y a veces del pasado. Y entonces se produce una analogía entre la novela histórica y la novela especulativa o anticipatoria, como lo llaman ellos. Es una analogía entre distintos sistemas de representación, que una mira solo al pasado y la otra parece mirar al futuro, pero en realidad está volviendo sobre los mismos temas. Ante la creciente producción de la narrativa distópica en la Argentina, desde la crisis socioeconómica e institucional de diciembre del 2001, vemos que la balanza en relación con la preferencia de la novela histórica, arriba mencionada, va a invertirse. Está como empezando, no digamos que se invirtió, por supuesto, en absoluto, hay una convivencia, pero yo diría que en los últimos tiempos las nuevas generaciones tienden a leer más este tipo de literatura especulativa que novela histórica, ¿no? Hay como un cambio de paradigma, un cambio en el código de lectura, que también es generacional en los lectores. Y también se puede ver, por supuesto, en el consumo del cine, de las series, de todo lo que tenemos alrededor. Observamos una enorme predominancia de la distopía sobre la utopía en la producción narrativa argentina del siglo XXI, y coincidimos en la relevante incidencia del capitalismo tardío decadente en esta tendencia de que la distopía supere a la utopía, acentuada por las crisis políticas, institucionales, ecológicas, que ahora se van sumando. No había mucho tema ecológico, por ejemplo, el corpus que estudió Fernando Reati no tenía aproximaciones sobre problemas ecológicos. Esto se ve más de manera actual. Incorporamos a la discusión la teoría postulada por Elsa Drukarov, en Los prisioneros de la torre, que sostiene que la distopía en realidad es la cara negativa de la misma pulsión utópica, que en tiempos de desasosiego no encuentra su materialización de signo positivo en una clave de la esperanza, no la encuentra. Dentro de las distopías también encontramos una fuerte presencia de las narrativas
apocalípticas y post-apocalípticas, que anuncian el fin de una época, quizás con el deseo del final de esta época, y de una forma de vida que ya no parece sostenerse en ningún pilar del progreso social, ni proyectar ningún horizonte utópico posible, y bueno, uno espera un cambio que sea verdaderamente radical. Entonces quizás en el fondo de estas distopías y estos apocalipsis haya una pulsión utópica que mueva a los escritores y a los lectores a este tipo de lectura. Tanto la distopía como la narración apocalíptica o la post-apocalíptica son variantes o diferentes estadios de la misma tendencia, la manifestación literaria de una crisis que se profundiza hacia el futuro, y son a veces variaciones de un mismo tema, la supervivencia del ser humano en este mundo, ¿no? En este mundo tan difícil. Asimismo, estos textos comparten una estética y una ideología subyacente, junto con un cronotopo típico de la ciencia ficción especulativo-distópica, ¿no? El mundo en ruinas después de la debacle, que es algo que a mí me interesa muchísimo, que se lo llamó post-apocalíptico, y que también estuvo en discusión en algunos textos que leí, también lo pone en discusión Lucía en su tesis, Lucía Vázquez en su tesis de maestría, y a mí me interesa mucho entender este mundo de post-apocalipsis como un nuevo comienzo, ¿no? No pensar que en el apocalipsis del final, sino en el apocalipsis de la transformación, en el apocalipsis de es el fin de esta era, comienza una nueva era. En este sentido lo estudia Zizek, que después voy a retomar, ¿no? Como la única, digamos, si no hay un verdadero final, no puede haber un verdadero comienzo. En realidad está mucho más lleno de esperanza de lo que uno cree cuando lee esta literatura, ¿no? Que es bastante tremenda para el lector que viene de otro tipo de géneros. Entonces, el mundo en ruinas, después de la debacle, en realidad es un mundo donde los héroes, en tanto arquetipos mitológicos atravesados por la historia, problematizan la cultura desde los restos, desde las ruinas, lo que sobrevive durante o después del proceso del fin del mundo, tal como lo conocemos. En este sentido hay una novela que también trabaja Drukarov, que es Plop, ¿no? Vamos a volver sobre ella, de Rafael Pinedo. Es una trilogía en realidad, Plop, Subte y Frío. Y las ha trabajado muchísimo Matías Lemos, que está acá también escuchando. Esta tendencia de la narrativa anticipatoria argentina, reciente, a volver sobre los propios acontecimientos como núcleos traumáticos, se expresa a través de manchas temáticas, porque arman series sintomáticas. Esto está tomado del concepto de mancha temática de David Viñas, que a su vez Drukarov lo toma, y a mí me interesa este concepto de mancha temática porque arma series sintomáticas, o sea, muestra miedos, angustias y deseos de la sociedad. Y todo eso cifrado junto, miedos, angustias y deseos. Por eso la pulsión utópica y la pulsión distópica pueden convivir. Entre diversas obras, no solamente en sí mismas, y además enlazan distintas épocas con sus variables históricas, y ahí es donde entra este diálogo entre sí. Estas series, con creciente frecuencia, nos llevan a determinados espacios o tópicos altamente connotativos de la literatura nacional de otros tiempos, pero consolidados en nuestro imaginario cultural, especialmente durante el siglo XIX. Y ahora voy a volver a esos elementos, ¿no? El movimiento del retorno no implica literalmente una vuelta al pasado. Por eso esta narrativa no es narrativa histórica, no es novela histórica. Se trata de un movimiento hacia adelante en el tiempo, que avanza recuperando los traumas del pasado para transmutarlos en experiencias del orden de lo novedoso. Es un movimiento especulativo que siempre hacia adelante, aunque parezca retroceder en el tiempo por el reciclado de los tópicos y los cronotopos. Este es el verdadero novum del corpus que estoy trabajando. Esta coordenada de espacio-tiempo que se recicla. Y ahora vamos a ir al eje del espacio. ¿Sí? Terminamos con el eje del tiempo, vamos a ir al eje del espacio. Este lo titulé a los siglos XIX, ¿no? Con la disyuntiva. Cartografía de una disolución o fuga de la ciudad en ruinas. Cartografía de una disolución o fuga de la ciudad en ruinas. La otra categoría narratológica
que analizaremos en esta nueva forma de narrar es la del espacio. En la literatura sci-fi de larga tradición, el espacio por excelencia es la ciudad, la urbe del desarrollo civilizatorio y tecnológico. Puede tratarse de una ciudad decadente, quizás porque las máquinas tomaron el control, porque la contaminación la vuelve inhabitable, pero el espacio será sobre todo urbano. En cambio, ya en ese conjunto de novelas analizadas por el mismo Reati, a fin de siglo, del siglo XX, encontramos un primer corrimiento de esta ciudad. En estos textos se ve directamente afectada la idea de territorio nacional como totalidad. Hay una pérdida de unidad, hay una fragmentación o disolución, según cada obra, que se muestra como un Estado-nación que se va reduciendo y fragmentando en comunidades más pequeñas y que está en peligro. Obviamente siempre la idea de este corpus es que está amenazado desde afuera. Está en peligro, y el individualismo es la nueva norma en la sociedad neocapitalista. Ya habíamos visto que era la ley del más fuerte. El empleo de este recurso refleja las problemáticas que surgen durante las décadas del 90, sobre todo del 90, también de fines del 80, de esta cuestión de la irrupción o del miedo de que irrumpan nuestra soberanía nacional aquellos organismos supranacionales y poderosos. El antecedente de la guerra de Malvinas ciertamente había dejado preparado el suelo para que brotara esta preocupación en la narrativa de aquellos años. La creciente brecha entre los países centrales y los periféricos contradecía los problemas de la globalización, y el capitalismo tardío amenazaba la reciente recuperada democracia ante la crisis del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación. Incluso en otras novelas del corpus estudiado por Reati, donde la acción sí se desarrolla en una zona urbana, de todos modos la ciudad se va fragmentando en guetos o regiones debido a la aparición de nuevas fronteras interiores, ¿no? O sea, una disolución, una fragmentación interior de la ciudad que marcan otras formas de separación geográfica y de separación de diversos grupos y clases sociales que sobreviven entre las ruinas. El mismo Reati dice: desaparece la ciudad familiar, último reducto de la identidad en un mundo que se figura fuera de control. Y con ella muere la última posibilidad de sentirse alguien y de ser parte de un espacio comunitario. Esta imaginación del urbano visualiza la ciudad como el sitio de lo caótico, lo mutante, lo salvaje y lo peligroso. En suma, como el sitio de una distopía que contradice todo optimismo sobre el rumbo de la historia nacional. O sea, si volvemos a esta cuestión de lo salvaje y lo peligroso, vemos que se invierte la dicotomía civilización y barbarie, donde la ciudad es civilización y la barbarie es lo que está por fuera, ¿no? Claramente va por ahí la cuestión. Se empiezan a invertir los roles y se empiezan a cuestionar. Puedo ir a muchos más casos, ¿no? De este corpus tan interesante que estudia Reati, pero bueno, después si quieren me lo pueden preguntar hacia el final de la exposición. Si nos queda tiempo, podemos profundizar en esos recursos y en qué textos trabaja. Esta tendencia se profundizará en la narrativa especulativa argentina reciente, hacia la disolución de los territorios civilizados, directamente. Drukarov comprendió que para estas generaciones de escritores de la postdictadura, el conflicto social y político que tuvo lugar en Buenos Aires en el 2001, provocó esta cuestión de que comprendieran que las utopías ya habían muerto antes de que ellos comenzaran a escribir. Por lo tanto, la mayoría de sus producciones se refieren a una imposibilidad de futuro, que se manifiesta en la forma de un derrumbe social, de un apocalipsis, o de un tiempo no muy lejano, en el que la intemperie, y eso es lo que va destruyendo la ciudad en el año del desierto de Mayral, la intemperie llega a ser la alegoría de la destrucción de la vida tal como la conocemos, porque permite que la barbarie gane terreno sobre la civilización e invierta el paso del progreso. Y en una cita de Drukarov dice: en una historia de retroceso, disolución y desastre. Por este motivo, ella denomina este corpus dentro de la NNA como narrativas de la intemperie. La intemperie ahora no llega por la amenaza de la afuera, sino que anida en la propia historia nacional y sus traumas no resueltos. Y ahora me voy a dedicar especialmente a los cronotopos del desierto y del río reciclados. Como ustedes pueden ver, esta vuelta a estos espacios es
el salirse de la ciudad y buscar un anclaje en la cartografía, ¿no? La cartografía del mapa nacional. Observamos que la narrativa especulativa local reciente insiste cada vez más en esta búsqueda por revisar los traumas del pasado y en el recurso de retornos a determinados espacios y tópicos de toda nuestra literatura, pero, como decíamos, los consolidados en el siglo XIX. ¿Cuáles son? El campo, o llanura, o desierto, entre comillas, el río y la frontera interior. Nuestra hipótesis es que estos espacios se gestaron en ellos como núcleos, perdón, me salté una parte. En nuestra hipótesis es que en estos espacios se cruzaron las ideologías decimonónicas que nos configuran como Estado-Nación. Esto es importante para el concepto de cronotopo, ¿no? En estos espacios se cruzaron las ideologías decimonónicas que nos configuraron como Estado-Nación, en el sentido positivo, pero también se gestaron en ellos los núcleos traumáticos sobre los que la literatura nacional vuelve especialmente hoy, en plena crisis del siglo XXI. Desde sus primeras descripciones literarias, el espacio pampeano-patagónico, como un todo, ¿no? Igual que homogenizaban al indio, ¿no? El indio, como si todas las comunidades aborígenes fueran una sola, sin identidad, sin lengua propia, sin historia, ¿no? Este espacio de la Pampa Patagonia, sin barra, sin espacio, llamado desierto, fue considerado un territorio que había que conquistar y poblar. El desierto constituía una amenaza para el nuevo Estado mientras fuera el espacio de nosotros, los aborígenes y los gauchos, que representara el atraso. Nos interesa recuperar este concepto desarrollado por Fermín Rodríguez en su libro Un desierto para la nación, la escritura del vacío, de 2010, acerca de que los discursos sobre el desierto resultaron ser siempre performativos. Nombrarlo implica realizarlo. Durante el siglo XIX, lo que estaba más allá de la frontera interior con las comunidades originarias suponía una amenaza, pero también encerraba un deseo de apropiación por el potencial de ese territorio. En ese deseo se cifra una utopía también, ¿verdad? O sea que estamos en este territorio de lo ambivalente. Esta ambivalencia se encuentra en los textos del canon decimonónico que colaboraron con la conformación de los imaginarios sobre el desierto. Bueno, ahí podemos volver sobre el Martín Fierro, sobre un montón de cosas que voy a saltear. Por supuesto que cambia la construcción del desierto en la primera parte del Martín Fierro y la segunda, porque en la primera es el territorio donde el gaucho se refugia, y en la segunda es el del que tiene que huir para insertarse a la civilización, ¿no? Entonces ahí vemos también qué performativo es el concepto, digamos, de desierto, porque la literatura lo va moldeando según sus necesidades ideológicas y la coyuntura histórica del momento. Ya La cautiva de Echeverría y su advertencia mostraba la capacidad performativa de los textos decimonónicos respecto de ese espacio desconocido, por inexplorado, que era necesario llenar de sentido. Mientras el poema lo describe como el hábitat natural donde moran salvajes hasta el punto de identificarlos con animales, el prólogo exalta a ese mismo territorio como nuestro más pingüe patrimonio, no solo por su valor simbólico, sino por su potencial económico. Para que estas tierras dieran fruto, primero debía estar vacía y luego volverla a ocupar. Por el contrario, el espacio del río fue rápidamente asimilado a la idea utópica de progreso. Ya desde las teorías de la fisiocracia que se manifestaron en la Oda al Paraná de Labardén, que inaugura en el siglo XIX, en el 1801, desde allí en adelante la literatura del siglo XIX entera sostuvo la idea de promesa de futuro o de un futuro mejor, asociada a la actividad de las regiones fluviales, ¿no? La gran pelea por la navegabilidad de los ríos, por ejemplo, y que eso implicaba el poder, o también la pelea por el puerto, ¿no? En particular, en el delta de la Cuenca del Plata, todo el delta. El Paraná es un gran tramo de ese delta. El propio Sarmiento colaboró con la consolidación de este imaginario sobre el río y sus islas. Aunque el espacio de la cultura era la ciudad, como lo define claramente su Facundo, la utopía de civilización y progreso también fue proyectada por él en este espacio del delta y plasmada literariamente desde su exilio en Chile en Argirópolis, que significa Ciudad del Plata, y que alude al prometedor espacio de la cuenca del Río de la Plata. En este texto, verdaderamente utópico, arremete contra la supremacía de Buenos Aires, el control absoluto de Rosas sobre la región, con el proyecto de fundar
los estados confederados del Río de la Plata, que según él abarcarían también Uruguay y Paraguay. Y proponía la isla Martín García, situada idealmente a la entrada del Río de la Plata, de manera equidistante entre estos tres territorios, como la nueva capital de los estados. Era una utopía que tomaba como modelo la organización territorial y política de los Estados Unidos y de la gran ciudad que crecía en una de las islas de la cuenca del Hudson, ¿no? Nueva York. Asimismo, el Carapachay es ese compendio de grupos de artículos publicados en el diario El Nacional entre 1855 y 1883 por Sarmiento, a partir de un viaje iniciático de exploración que realizó junto a Bartolomé Mitre, en ese momento ministro de Guerra y Marina, y Carlos Pellegrini padre. En estos textos construye una visión sobre el futuro económico de la región, que quiere mostrarles a sus compañeros de viaje con miras puestas en un modelo de país agroproductor y exportador. En estas mismas épocas, El Tempe Argentino, del uruguayo Marcos Sastre, fue otra obra utópica en cierta forma, porque ya desde el título, ¿no es cierto?, El Tempe Argentino, compara a este delta con el del Valle del Tempe en Grecia, y su primera edición tuvo tanto éxito que fue realmente más vendida y más leída que el propio Facundo. Impresionante. Entonces, bueno, acá también fue una suma de artículos, concebido primeramente en el Nacional y en la Gaceta de Buenos Aires, y allí recoge impresiones y cuadros del Paraná, así se llamaba, era el primer título, y refleja lo que realmente es, un inventario de las riquezas naturales de la región, con descripciones poéticas e ilustraciones de la flora y la fauna de esos paisajes. Es interesante observar que ambos cronotopos, el desierto y el río, aunque diferentes en sus valoraciones, fueron espacios de la desmesura en el imaginario del siglo XIX. O sea que está en ellos la idea del caos, del desorden, ¿no? Pero que tiene por ahí esta doble posibilidad, ¿no? De la distopía y de la utopía. El desierto, esa llanura inabarcable y monótona que tradicionalmente encontró su símil literario en el mar, por su vastedad y su vacío, su intemperie, y el delta, o el río, en su red de canales, de aguas e islas, por su exuberancia, su vitalidad y su riqueza natural. Ahora, para comenzar con el análisis del corpus narrativo del siglo XXI que estudiamos, nos interpela en particular comenzar con el subgrupo que Drukarov categorizó como narrativas de la intemperie. Dentro de ellas, eligió dos sobre todo, ¿no? Y encontró que en ellas había algo que ella misma denominó civil y barbarie, porque no se podía distinguir el espacio de la barbarie y de la civilización, sino que convivían permanentemente. Esta generación de la postdictadura, además de hacer una autocrítica, reconoce que esta dicotomía es una dicotomía de la modernidad y del progreso que se disuelve ante el fracaso de ese proyecto y se reconoce como conviviente la barbarie en la civilización y la civilización en la barbarie. No es una superación de la dicotomía, sino el reconocimiento de la mezcla que siempre existió a ambos lados de las líneas ideológicas trazadas en los mapas del poder hegemónico del siglo XIX. Antes se impugnaba en alguna medida alguno de esos dos términos. Hoy la literatura de la postdictadura trae algo dolorosamente nuevo, la conciencia de que esa antinomia perdió ya todo sentido. No porque se haya superado, sino porque ya no existe como tal. La barbarie y la civilización no son más opuestos. Su enfrentamiento tiene poco que ver con el presente y la lucidez del arte lo percibe, dice Drukarov. Los textos que ella destaca son dos novelas, la de Pedro Mairal y la de Plop, de Rafael Pinedo, ambas muy trabajadas por la crítica de estos últimos años, por eso no me voy a detener en ellas, son como los faros de esta nueva narrativa, y en las dos está el recurso por excelencia de un futuro regresivo, ¿no? De un futuro que parece ir hacia el pasado. En el caso del Año del Desierto es directamente el recurso del rewind, ¿sí? Un recurso cinematográfico de ir hacia atrás en el tiempo, como si las cosas se deshicieran en vez de construirse, como si la máquina pudiera rebobinar. Y en Plop, en ese espacio de la desaparición de la cultura, ¿no?
se camina sobre el barro, entre pilas oxidadas, escombros, plásticos, trapos podridos, latas oxidadas, el suelo es siempre plano, siempre llueve, siempre hay basura, es un universo del post-apocalipsis, lo que queda después de las ruinas. Entonces parece retrocederse a un tiempo donde la cultura todavía no existía, por eso siempre da la idea de avance y retroceso. No me voy a detener en estos textos, porque realmente están muy trabajados por la crítica, y por otra parte, yo los trabajé en otras conferencias y en otros artículos. Uno, de hecho, fue publicado por el CEN, que me convoca hoy acá, sobre el Año del Desierto, que se llama justamente Los textos fagocitados por el Año del Desierto de Pedro Mayrán, ¿no? Los textos literarios, cómo él va fagocitando la literatura de nuestra historia, de nuestro canon literario, en ese rewind del tiempo. Me voy a concentrar ahora en la literatura contemporánea de los últimos años del siglo XXI, o sea, bien reciente, porque este es mi movimiento, mi aporte, más allá de los de Reati y los de Drukarov en los tiempos o las décadas anteriores. Por eso le puse como título muy modesto, Más acá en el tiempo. Desde la publicación de Los prisioneros de la Torre hasta el presente, podemos dar cuenta de una notable y creciente presencia de esta narrativa argentina especulativa. Si Elsa Drukarov encontraba 2 textos dentro de la NNA que trabajaba de esta manera, ahora en esta segunda década les puedo asegurar que no me da el tiempo, no nos da el tiempo para leer y para estar al día con lo que se va produciendo y escribiendo. Ya les digo, el sábado pasado estuve en una presentación con 6 novelas o textos del New Weird, que está muy de la mano de esta narrativa especulativa, de 6 escritores que ya están ubicados, digamos, asentados en el mercado. Es horrible decirlo. Bueno, son muy leídos y muy considerados, son conocidos por los lectores, y sobre todo por estas generaciones de lectores nuevos, ¿no? Que también es interesante como fenómeno. Entonces, estamos hablando de algo que está creciendo de una manera que todavía ni nosotros que venimos estudiando esto con la lupa al lado del zapato, ¿sí? O sea, dando el paso y poniendo la lupa, todavía no podemos dimensionar del todo. Yo ahora abordaré 5 publicaciones específicas de este periodo, para ser concreta y mostrar este diálogo entre siglos y esta recuperación de cronotopos y tópicos del siglo XIX. Y voy a ir concretamente a ellas. Los 2 primeros textos son los 2 de Claudia Aboa. En realidad son las 2 últimas novelas de una trilogía que inicia con Pichonas en 2014, que tiene menos elementos especulativos, aunque sí los tiene. Eso es una discusión que tuvimos con Claudia muy interesante, donde ella me iluminó esa primera publicación en este sentido, que ya marcaba la tendencia de lo que venía. Y luego El Rey del Agua, del 2016, y El Ojo y la Flor, del 2019. Son las 2 últimas novelas de la trilogía de Claudia Aboa. Nos interesa revisar el original Regreso a la frontera interior, pero sobre todo a este cronotopo del río. El escenario geográfico de ambas novelas es el delta de la Cuenca del Plata. Por lo tanto, se regresa al cronotopo del río y las islas, en este sentido, ya no utópico, sino distópico. La configuración distópica de estas novelas discute con ese espacio utópico del siglo XIX, discute con esos delirios de grandeza, y se muestra como el reverso de aquella promesa de futuro, una realidad decadente y además corrupta, ¿no? Volvemos al Hamlet que decía que el tiempo se desquicia, ¿sí? Por la corrupción que él ve en el poder. El tío mata al rey. Acá tenemos un tempe argentino que es el déspota de turno, ¿no? Hay una parodia y una sátira política adentro de la novela. Ya en la primera página del Rey del Agua, la narración hace alusión al Carapachay, y se apropia de esta tradición literaria con el propósito de deconstruirla. Cito: el nuevo gobernante había retomado una de las magníficas visiones de Sarmiento, el auge turístico del delta, traer a la gente para que gastara aquí su plata. Fin de cita.
La diégesis de esta novela se desarrolla en gran parte en el espacio del distrito y el delta de Tigre, que aparece como un territorio independiente, otra vez la fragmentación de lo nacional. Este territorio se independiza del resto del país, porque una vez más, en la narrativa especulativa anticipatoria, el país entero se ha fraccionado en varios estados autónomos tras una crisis institucional y además una debacle ecológica, porque se produce la desertificación del mundo entero. Hay una parte que me encanta de la novela, que es que en España se usan sandalias y en el delta se usan botas, y el calzado da el nivel adquisitivo o el nivel económico de la gente. Los que usan sandalias son los que no tienen agua y tienen calor, están en las zonas desertificadas del mundo, del globo, y los que usan bota son los ricos, ¿no? Y acá, bueno, yo traslado estas alegorías a otros elementos, pero vamos de a poco. El Tempe, el gobernador de este territorio líquido, recibe el epíteto de rey del agua, porque ha elevado el estatus de Tigre a la categoría de potencia mundial, gracias a la capacidad natural de la región al acceso al agua, en un planeta desertificado por los efectos de la contaminación y el calentamiento global. No obstante, los habitantes de este estado rico y poderoso no viven mejor en cuanto a su calidad de vida. Ellos mismos deben racionalizar el uso del agua, porque el negocio local es la exportación del líquido al resto del mundo. Una exportación además corrupta, ¿no? El permanente control del Estado sobre los cuerpos individuales, las luces de las pantallas gigantes con propaganda política encendidas días y noche, los trastornos del sueño y los peligros de la web profunda conforman los rasgos de una sociedad distópica. La red virtual de la web profunda presenta en la novela como un espacio paralelo a la red de los ríos e islas del delta. Hay una cita de la novela que dice: el buceo continuo encerraba aún mayores peligros. De a poco estos buceadores iban colonizando la alteridad que ellos mismos habían engendrado, y ya no podían volverse personas. Abandonaban sus cuerpos en el sillón delante de las pantallas. Fin de cita. Tempe, que se llama así por el Tempe argentino de Marco Sastre, por supuesto, no solamente está el Carapachay, sino también ahí el Tempe en clave satírica, también controla los cuerpos y las mentes de los habitantes de Tigre a través de estos monitores de las computadoras. Teme que el terrorismo internacional le arrebate el negocio del agua y busca ejercer el poder por todos los medios. Asimismo, la novela presenta rasgos de sátira política, como decíamos. El gobernador se exhibe omnipotente, grotesco, en estas pantallas gigantes y luminosas, con su voz ridículamente aguda y sus magníficas botas de hule tornasolado. Quería decir otra cosa. Sus magníficas botas de hule tornasolado. En realidad estas botas de hule para mí parodian también la imagen del caudillo, ¿no? El caudillo con sus botas de cuero, ¿no? Las botas de hule se han convertido en su marca identitaria, y el mundo decadente de la diégesis es un signo de poder y riqueza. En otro sentido podría ser también la bota militar, ¿no? Siempre me pareció muy significativa esta elección de Aboaf para trasladar estas categorías, ¿no?, de centro y periferia, y esta subversión. Ahora el centro es la periferia, y la periferia es el centro. El imperio, España, está por debajo de la colonia o de la excolonia, que es América. Están invertidos los roles de la metrópoli y la colonia. Otra referencia directa a la literatura decimonónica que colaboró con la imagen utópica del cronotopo del río es esta del Tempe argentino, que ya mencionamos, y la parodia a través del nombre. Estoy salteando esa parte porque ya la conté. La ironía que cierra en este contrapunto, ¿sí?, de distopía y utopía, es que el rey del agua va a ser una contracara con esta utopía decimonónica, esta confianza en el progreso, y en un progreso que es fisiocrático, o sea, que se basa en la explotación de los recursos naturales. Entonces, Aboaf va a ahondar en esta debacle ecológica para mostrar la contracara de esa promesa utópica, ¿no? Lo que realmente podría ser devenir absolutamente distópico de esa promesa utópica.
cómo las cosas se tocan por los extremos. En el otro texto, en El ojo y la flor, la última novela de la trilogía, se profundiza sobre el signo negativo que presentan los cronotopos del río y sus islas, a causa de un inescrupuloso accionar del temple argentino. Dice, caído el gobierno del rey del agua en Tigre, clausurada la millonaria exportación de agua dulce del delta, los cambios avanzan vertiginosos. Todo se venía abajo en el entronado municipio de Tigre. Fin de cita. Es decir, los ríos se secaron y el limo lo cubre todo. Los isleños deben migrar atravesando el río y todo su fondo de basura y ruinas acumuladas, y buscan un lugar habitable, ahora en la zona sur, la zona antes desencantada del río, y ahora el nuevo municipio promesa, que se llama Nueva Ensenada, ¿no? Acá también tenemos el tema del norte y el sur. Siempre aparece en nuestra literatura el tema del norte y el sur, y la frontera interior. Esto se va a ver en la última novela que vamos a analizar. En esta novela aparece también la frontera interior, ¿cierto? Todo el tema de el río como frontera con la banda oriental. Y va a haber un juego con un personaje que se llama Bautista, que va a querer remar a través de ese río seco, y va a llegar a la isla Martín García, y se va a reír, porque va a decir cómo se le pudo ocurrir a Sarmiento fundar aquí a Argirópolis, en un territorio muy chico para la capital de una confederación de estados de por lo menos 3 países, ¿no? O sea, está permanente este diálogo y esta inversión de los valores de las utopías decimonónicas. Hay otro texto que se llama Gong, en realidad Gonge, en realidad porque es el gong que se golpea, ¿no? O sea que, aunque se escribe Gonge, lo vamos a pronunciar Gong, de Marcelo Cohen, del 2012, que no está solo este texto, esta novela, sino que está formando parte de un conjunto de textos que denominan, o que se denominan en la crítica, el delta panorámico. Esto es interesante porque Marcelo Cohen, que es el segundo autor que vamos a trabajar después de Claudia Voss en este corpus, Marcelo Cohen va a armar un cronotopo propio, heredero de los cronotopos que estamos mencionando del río del desierto. Y va a denominarlo delta panorámico. Esta configuración de un espacio fluvial distópico se inició con una serie de relatos que reunió con los títulos de Los Acuáticos en 2001. Luego lo continuó en las novelas Donde yo no estaba, de 2006, y Balada, de 2011. Y el año siguiente, que es el 2012, en su pieza más lograda, Gong, un novelato al estilo Cohen, es decir, una novela-relato, un formato que él prefiere para condensar la narración en un núcleo problemático, como si fuera un cuento, pero que se despliega con la posibilidad que ofrece la novela de largo aliento para trabajar al máximo el recurso del lenguaje, ¿sí? Hasta el límite de los neologismos, y un lenguaje entre lírico, mítico, místico y soez. En esto estuve trabajando para un congreso en Cuyo. Este territorio múltiple, calidoscópico, integrado por islas que coexisten en un equilibrio inestable, al modo de la antigua Grecia, y le permiten a Cohen postular aparentes anacronismos, insalvables contrastes culturales, en virtud de una totalidad de un archipiélago imaginario. Es como un mundo adentro del mundo, donde se desarrollan realidades paralelas como utopías invertidas. Y acá puedo citar a Alejo Steinberg, que estudió esto de lo posapocalíptico en Cohen, y dice, el delta panorámico, sin ser explícitamente una versión futura de nuestro mundo, presenta numerosos rasgos que se evidencian como una extrapolación de características de nuestra sociedad. Pero ¿qué sucede? También descubre Steinberg que en realidad Cohen explota imaginarios distópicos heredados. Y entonces ahí entramos en algunas marcas locales, culturales, idiomáticas y geográficas. Por ejemplo, hay un lenguaje rioplatense, se toma mate, está el voceo. El delta panorámico tiene rasgos, digamos, de estar en ese delta
existente en ese delta que uno puede situar en el mapa, pero también como si fuera un universo fuera de la diégesis, ¿no? Tradicional, un universo que se vuelve un mundo dentro del mundo, como decía antes, y tiene reglas propias. Y va a haber avances tecnológicos que van a imitar cuestiones que ya existen en esos espacios. Por ejemplo, va a haber robots domésticos o robotines, va a haber un caballo eléctrico, un caballo robótico, ¿sí? Este Tamper, que es el nombre del protagonista, va a ser una especie de gaucho cibernético decadente, que además está puesto ahí por un custodio de las cosas, que no se sabe bien quién es, que lo deja a la intemperie, a su buena suerte, y que nunca se reporta, o nunca le pide que reporte, o cada vez menos, ¿no? Hay una especie de apocalipsis y post-apocalipsis en el que justamente se ve el abandono del poder de los habitantes, ¿sí? Los dejan a su suerte, sometidos a esta especie de mundo de las ruinas, pero bien en el universo del delta. En este caso, en vez de haber una desertificación, hay una inundación que tapa todo, entonces las ruinas quedan debajo del agua. Entonces, volvemos a esta idea de que sobre el final, Tamper va a sentirse abandonado por el custodio. El gong es ese elemento con el que él se reporta míticamente, diríamos místicamente, ¿no? Y va dando sus sentencias de lo que va pasando. El gong es lo que marca los tiempos y también los estados de ánimo totalmente subjetivos de Tamper. Y Tamper se siente de pronto abandonado, se da cuenta de que ha dejado las pulsiones vitales en una especie de letargo de su cuerpo, pero también de sus propios deseos, y va a salir a la búsqueda de una mujer que le habla por esta especie de farfonín, lo llama Cohen. Es muy divertido el lenguaje que usa Cohen. Un farfonín es un phone far, ¿no? O sea, farfonín es algo que te permite hablar lejos, es un celular. Pero bueno, él distancia estas estructuras lingüísticas y las llena de neologismos y complejiza, nos hace mirar la realidad con un lente, con un prisma, que nos permite verlas desde con otra tonalidad y con otra complejidad, ¿no? Esto que usamos todo el tiempo, que tenemos al lado como si no pudiéramos vivir sin él, ahora es un farfonín y es un objeto muy extraño, ¿no? Bueno, a través de ese objeto descubre a Maruca, una mujer, se siente seducido y abandona su puesto en esa especie de atalaya que le dejó el custodio en el río, y él va en su búsqueda. Hay un parecido en estos finales de las novelas de Claudia Boaf y de Cohen, en esta idea de buscar, de ir al encuentro de un otro y de buscar una libertad propia, pero también una voluntad de comunidad. Yo creo que la sensación del final, del apocalipsis, que se da tanto en El ojo y la flor de la trilogía de Aboaf como en Gong de Cohen, ese cronotopo del after the end, que lo denomina así Berger, el después del fin, es realmente lo que dice Zizek, ¿no? Un filósofo y psicoanalista esloveno, que escribió Viviendo en el final de los tiempos, y que habla de que es justamente definir el apocalipsis como un punto último o punto cero de transmutación radical, y por lo tanto es la única posibilidad de cambio verdadero, ¿no? Tocar fondo, decimos nosotros en la vida cotidiana. Tanto El ojo y la flor como Gong, los finales se abren a una forma de la esperanza, en especial cuando los protagonistas logran sortear los traumas históricos de los espacios que habitan, en este caso coinciden los espacios del río, para quebrar todas las dicotomías, también la de la utopía-distopía, en estos cronotopos que las encierran. Tras la crisis más acabada del apocalipsis, se abre la posibilidad de comenzar de nuevo, pero con la experiencia de todo lo vivido y la posibilidad de haber aprendido algo. Bueno, yo tengo muchísimo más para contarles. Tengo el texto de Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, de Michel Nieva. Tengo el texto de Horacio Convertini, Los que duermen en el polvo. Una serie de disquisiciones. Pero yo quisiera quizás quedarme un poco con esta idea de
el desierto y la frontera, ¿no? En este texto de Nieva, y dejar un poco el de Convertini, porque quizás ahí se trabaja más la frontera desde la ciudad tapiada, pero bueno, también es un texto muy interesante. ¿Qué va a hacer Michel Nieva con su narración Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos del 2013? Michel Nieva es un jovencito, talentoso, que es gran lector de Philip Dick, y parodia su texto clásico Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la inspiración de Blade Runner, obviamente, de Ridley Scott, la película que todos conocemos y ahora tuvo una secuela. Los 6 relatos están relacionados entre sí, los 6 relatos que componen este texto de Michel Nieva, son 6 relatos donde se trabaja muchísimo lo metatextual, ¿no? Además hay un postscriptum, él va trabajando con los textos y se van deshaciendo y desdiciendo entre ellos, se reescriben nuevos finales como en Elige tu propia aventura. Bueno, es un ejercicio de escritura y de lectura magnífico. Y lo más interesante es este texto que se llama así, como el volumen, Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos, donde el protagonista va a comprar un gauchoide, es decir, un cyborg con forma de gaucho, para su servicio personal y doméstico. Bueno, este cyborg va a pasar por una serie de traumas, y va a entrar a repetir la frase de Melville, de su personaje Bartleby, cuando dice, quisiera que no hubiera ocurrido, ¿no? O quisiera no haberlo hecho. Entonces va a empezar a transitar una especie de trauma de arrepentimiento. Y el pobre protagonista no sabe qué hacer, tiene un primo en San Antonio de Areco, y lo va a llevar al campo de la familia. El campo es la parodia del campo, porque es un campo totalmente sojizado, ¿no es cierto?, lleno de soja, donde ya se perdió el sentido del campo. Y al pobre gaucho lo atan a una mesa y lo vejan, ¿sí? Lo destruyen, lo violan, lo destruyen, en una parodia atroz del matadero de Echeverría. O sea que empezamos a descubrir que en este texto se parodian tantos textos de nuestra tradición, que no solamente es la literatura gauchesca. El gaucho, por supuesto, habla todo en octosilábicos, en versos octosilábicos de la poesía gauchesca, ¿no? Al estilo hernandiano. No solamente va a ser sus décimas octosilábicas cuando habla y discurre, sino que también va a sentirse libre, Don Chuma, así se llama, cuando cabalga en el viento. Bueno, se los he resumido de una manera atroz, pero este gauchoide no es el primero que existió. Antes hubo tangueroide, borgesoide, peronoide y kirchneroide, ¿no? O sea, estos cyborgs que van tomando los modelos culturales de distintas épocas y de las culturas de masa. Bueno, la verdad que lo que hace Michel Nieva es imperdible, es algo que recomiendo leer, es muy divertido, y por supuesto van a aparecer las manchas temáticas, no solamente las decimonónicas, como el maltrato al gaucho, sino también las persecuciones militares y los desaparecidos, porque después este gauchoide se va a sumar a el ERG, Ejército Rebelde de Gauchoides, en alusión paródica al ERG histórico, ¿no? Y por supuesto va a volver sobre traumas no resueltos más cercanos. Y obviamente va a tocar el tema de la notable decadencia ecológica con el tema de los desalambrados vastos campos de soja, etcétera, etcétera. La parodia de que este gaucho, en vez de poder trotar libremente por la pampa, está corriendo sobre la soja. Bueno, entonces de esta manera podemos cerrar con esta cuestión bastante interesante del diálogo entre siglos. El desencanto, ¿sí?, desvía a la pulsión utópica hacia la distopía apocalíptica en algunos casos, pero ya sin máscaras, ¿no? La civilización y la barbarie ahora son inescindibles. Aparecen imbricadas, mezcladas, fundidas, en una misma manifestación caótica y existencial de la vida argentina. Cuando parece que solo quedan los restos, surge en los protagonistas de las novelas la necesidad de una resistencia, de la memoria y del vínculo con un otro. Por último, al saberse remanentes de una comunidad en vías de extinción, se les impone, inevitable,
la pregunta por el sentido de la existencia. En la tendencia especulativa de la narrativa argentina, señalada en la introducción, se producen formas híbridas con otros géneros. Por eso esto del New Weird me interpela muchísimo, y es algo en lo que voy a entrar también a investigar, porque la hibridez es otra de las características de nuestra literatura anticipatoria. Las formas particulares de transgredir el mundo cero del autor, el mundo que vivimos, suelen ser hibridadas, incluso con géneros como el fantasy, el terror, que tienen sus propios novum característicos. Pero en la narrativa local, además, observamos que la parodia en sus diferentes formas también resulta ser un recurso empleado en la revisión de los traumas no resueltos del pasado y a través de la puesta en cuestionamiento de construcción de discursos historiográficos, literarios y políticos, que vehiculizan potentes manchas temáticas a lo largo de la historia nacional. En particular, la hibridez genérica y el recurso de la parodia de textos decimonónicos, que encontramos en gran cantidad en estos textos especulativos de la última década, expresan un retorno a los cronotopos que ahora también empiezo a leer como especulativos en el siglo XIX. Yo también ahora, a partir de este cruce, empiezo a leer de otra manera los textos del siglo XIX, y ahora encuentro que esos textos también son especulativos, y no necesariamente de ciencia ficción, porque también proyectan utopía, o distopía, o especulaciones frente al momento cero de quienes los escribieron. En este sentido, estas manchas temáticas de la frontera interior y estos cronotopos del desierto y del río retornan y nos recuerdan la presencia de esta decisión social que parece inclaudicable, que se abre como una grieta, como una herida, y que vuelve, lamentablemente, en los momentos críticos de nuestra sociedad nacional. Ojalá los cronotopos del desierto y del río conformen estos espacios especulativos de nuestra historia nacional que cifran toda una tradición literaria y que en algún momento nos reúnan. Yo lo que creo es que con esto de que finalmente encontramos una tradición, le terminamos respondiendo a Gandolfo y diciéndole, no es que no encontramos una tradición propia o que no desarrollamos una tradición propia de la ciencia ficción. En realidad, la literatura especulativa logró buscar en el ADN nacional dónde anclar en la propia tradición literaria. Bueno, nada más. Bueno, iniciamos la parte de preguntas. Excelente, María Laura, realmente el recorrido que hiciste es increíble, y se nota realmente, como dijeron por ahí por el chat, que bueno, hay un recorrido de mucho tiempo y además de mucha profundidad. Espectacular realmente. Bueno, Diana iba a dirigir, Diana Salem, no sé si está por ahí, iba a dirigir las preguntas. Les pido así que las hagamos por chat porque hay muchas personas y se solaparían si utilizamos los micrófonos o los audios. Así que les pido entonces, bueno, que vayan planteando las preguntas. ¿Me oís, María Laura? Sí. Hay un comentario de María Estela Budiño. Dice que en dramaturgia encontramos el novum en Postales Argentinas de Bartiz. Bueno, Lucia Pupo, muy interesante esa exposición que da cuenta de una investigación profunda y de larga data. Y hay muchísimos comentarios de Cecilia Corona Martínez, de Alejandra Lamberti, etcétera. No sé si no veo más preguntas. Está silenciada, Lau. Sí, está silenciado. Perdón. Bueno, era hora de silenciarme también, ¿no? Hola. No sé hola. si me escuchan. Sí, Daniel. Bueno, magnífica investigación, Laura. Felicitaciones. Gracias, Creo que Daniel. este transhumanismo que vos planteaste se vincula en gran parte con el primer posmodernismo,
y pienso en Abel Poste, en Daimon, y más precisamente en César Aira, con Emma la cautiva y otros textos aireanos. Absolutamente. Mira, algo que tengo anotado acá en estos papelitos, porque mis conocidos me dicen Minguito, yo junto papelitos por todos lados y después no los encuentro. Y acá hay una anotación que tengo de un futuro trabajo que va a ser vincular Emma la cautiva, El año del desierto y las aventuras de la China Iron. Yo vengo trabajando con las aventuras de la China Iron, que hoy ni la toqué, porque si la tocaba me tenía que silenciar, porque es otro universo, pero por fin hay una utopía abierta, ¿no? Una utopía dada con todas sus leyes. Y es magnífica esa narración. Y trabaja con todos estos diálogos entre el siglo XXI y el siglo XIX. Por lo tanto, bueno, realmente es algo que sí que estoy pensando todo el tiempo. De hecho, con Emma la cautiva, El año del desierto y las aventuras de la China Iron tenemos una protagonista mujer que deconstruye el concepto de conquista masculina en cuerpos que van a mutar todo el tiempo. Son personajes que yo llamo camaleónicos, son protagonistas camaleónicas, porque tanto Emma la cautiva de Aira, como la China Iron, y como la María de Mairal, en El año del desierto, van a hacer transvestismos, y van pasando de roles y hasta de géneros para poder sobrevivir en ese espacio de la frontera interior, y poder justamente llegar a algo, ¿no? Al menos a sobrevivir. Empezarías como niñez. Acá hay de Matías Y Lemo. algo que parece que se mantiene como una constante es la parodia. Sí, totalmente. Eso es muy de la posmodernidad ya de por sí. Sí. Así es. De Matías Lemo, ¿qué sucede con lo político más allá de lo partidario? Paul Ricoeur habla de la construcción de las identidades necesariamente a partir de lo discursivo y subraya la importancia de arrogarse la agencia de los actos a partir de la posibilidad de decir yo hago, yo soy responsable. En ese sentido, ¿qué sucede con los sujetos de estas obras anticipatorias y o distópicas en relación con el agenciamiento político? Bueno, Mati está en el tema, ¿vieron? Entonces la pregunta está súper informada. Para mí, Mati está en la clave de la teoría del propio Paul Ricoeur, cuando él enuncia lo que es la utopía y enuncia lo que es la ideología. La ideología es lo que permite que se sostenga el status quo, ¿no? O sea, es adscribir a lo político vigente y a la hegemonía. La utopía es romper con eso que está vigente, a través del deseo, que casi siempre tiene un origen individual. El deseo va a estar cifrado en esos protagonistas, que además están con uñas y dientes agarrados a la vida, porque vieron que hacen cualquier cosa por sobrevivir, y por eso sobreviven. Bueno, en Plop se saludan así, ¿no? Aquí se sobrevive. Ese es el saludo de los que se van encontrando en Plop de Rafael Pinedo. Entonces, ese es nuestro saludo ahora de los docentes en pandemia también. Con Lucía nos saludamos así, aquí se sobrevive. Chistes internos del grupo de investigación. Entonces, digamos, como se va dando esta cuestión de la supervivencia, es porque el deseo mueve a la utopía, y son los seres deseantes, son los únicos que van a poder generar transformación, son los únicos que van a poder transformar, van a generar cambio. Y lo personal es político. Esa frase no está vacía de sentido. En Paul Ricoeur es clarísimo, porque a partir del deseo individual, y después de la posibilidad de conectar con un otro, o con una comunidad, que de eso hablan todos los textos que vengo leyendo, y de formar sociedad, de romper el molde, salirse de esa ideología, la que sea, no me importa el partido político, la que esté vigente en el poder, a eso vamos, romper con eso desde la utopía del deseo. Por supuesto que la utopía parecía como mala palabra cuando nos íbamos todos a la distopía, pero recuerden que en la distopía la pulsión utópica siempre está, es lo que mueve
a que ese personaje no se quede ahí esperando en la atalaya del delta, el pobre Tamper, pegándole al gong como un idiota, mientras el custodio de las cosas lo dejó ahí abandonado, y nunca va a volver a buscarlo, ¿no? Lo dejó en el muelle, lo dejó a la intemperie. Nunca mejor usar esa palabra que ya recuperaba Bukharov en otras novelas. Esa pulsión individual probablemente va a cambiar el mundo en el que él vive. ¿Sí? Va a ir a buscar a Maruja, que también está sola, en otra costa de esa espera, ¿no? Romper con la espera, bueno, en estos momentos todos estos tópicos son altamente combustibles, ¿no? Romper con la espera mientras se pueda, y mientras la ideología no sea lo que nos permite sobrevivir, ¿no? Ahí está la tensión, ideología y utopía, los dos conceptos de Rita. Bueno, Lucía Fayet, felicitaciones, qué placer escucharte y disfrutar de la rigurosidad de tu trabajo y la profundidad de los interrogantes que planteas. El deseo y las transformaciones son atravesados por lo individual y la reinvención de los cuerpos. Pienso en los protagonistas de Pulpa, de Flor, y no sé qué me pasa que no puedo... de Flor Canosa, un sádico y una masoquista que derrocan un poder tecnocrático. El deseo es allí más que nunca liberador, aunque en un sentido individual. Totalmente. Miren, les voy a decir algo con respecto a esto del deseo, que para mí fue revelador. Yo di una conferencia sobre este mismo tema el año pasado, más o menos a mitad de año también, para la Universidad Nacional de La Plata. Y cuando estaba exponiendo estos dos espacios del delta y del río, todavía no había avanzado sobre todos estos textos, ya era algo más, todavía algo más, digamos, en proceso. Yo había dicho que el espacio del río siempre había sido utópico. Y una de las especialistas, cuando termina el encuentro, me dice, te voy a contar una excepción. Ella era especialista en siglo XIX. Está el texto del viaje al país de los matreros, de Fray Mocho, donde en realidad hay una descripción menos, o sea, no es utópica, al contrario, se busca un realismo de aquellos que viven en la isla y que viven como pueden y sobreviven, porque están están en las márgenes, son los matreros, que huyen de la justicia, aquellos que son fugitivos por alguna razón, a veces justificada, algún crimen, como algunos casos bastante truculentos que se cuentan en la historia, y otros no tanto. Y yo me quedé pensando, ¿no? Y también me parece que todo eso se puede resemantizar desde otro lugar. Por ejemplo, cuando vemos el espacio del delta, también lo podemos abordar desde otra construcción, desde la construcción del outcast, de aquel que se sale de la hegemonía, que se sale de la ideología del sistema, y se va por las márgenes, y a veces porque eso es lo que desea, porque eso es lo que busca, porque ahí es donde quiere habitar. O sea que también lo mueve el deseo de vivir por fuera de ese sistema, no solo porque es delincuente. Por ejemplo, fui encontrando, ¿no? En el caso de Claudia Boa, en el Rey del Agua, el padre de las protagonistas vivía en una casa del Delta porque era un fugitivo de los militares, o sea, obviamente era montonero, tenía su historia de disidencia, y lo perseguían, y había sobrevivido en las islas, refugiado en las islas, y luego está toda la historia de que se pierde su cuerpo, se había tirado a las cataratas, y que encuentran las trazas en el río, y está toda la parodia, la sátira política de que el temple argentino quiere reunir a los hijos del agua con la búsqueda de las trazas del ADN de los desaparecidos en el río, ¿no? Esa demagogia puesta en el tirano de querer conseguir votos a través de esa manipulación espantosa del dolor, ¿no? Y está muy bien construido eso. Y las hermanas, las protagonistas, una de ellas, Andrea, vuelve a la casa del río en búsqueda de ese espacio de la utopía. Ella se separa de su marido, es una separación terrible, donde ella tiene hasta pánico del marido, porque se da cuenta de que hay algo muy ominoso que no puede ni siquiera entender, y se refugia en la casa del río, donde había sido el refugio de su padre. O sea, el deseo la lleva a salirse de la sociedad y encontrarse en ese espacio. Hay testimonios reales de Walsh, de Osterheld, de estos casos de
quiénes son los que se refugian en ese delta para salirse del sistema que los oprime. Y después pensé en Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Ahora estamos escuchando estos lunes a Mónica Ávila con las lecturas sobre el río, que es un ciclo precioso que está leyendo ella, lecturas sobre el río, y trajo a colación dos textos de Gabriela Cabezón Cámara, que no son el de la China Iron. Hay un cuento, el Delta se llama, no, la isla, y hay otro texto, es un fragmentito de la Virgen Cabeza, donde dos disidentes sexuales se refugian en el espacio del río para no ser agredidos físicamente. O sea, es un espacio del refugio. Entonces, no me pregunto, o sea, yo me pregunto, a partir de esta aclaración que me hizo la especialista en siglo XIX sobre el viaje al país de los magrinos, ¿no es un refugio una utopía? ¿No es la búsqueda de un espacio por fuera de la ideología una utopía? Lo dejo picando, todavía no lo trabajé este tema, está en mi listita, en mi papelito, como el otro de Emma la Cautiva y estos personajes camaleónicos. Pero me resulta tan productiva la lectura cruzada de siglos, estos ejes transversales en el tiempo, que yo misma estoy sorprendida de esa productividad, ¿no? De esos cruces tan ricos y que siguen dando material de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Creo no hay más comentarios. Excelente tu exposición. Bueno, no hay preguntas, no lo puedo creer. Sí, yo. Me parecía, María Esther. No ¿Cómo no voy a preguntar? ¿Cómo no vas a preguntar? A ver. No tengo que preguntar, tengo que comentar nada más, si me permiten. Sí, por favor. No sé si tiene algo que ver con la especulación o la anticipación, sí con la deconstrucción y con la hibridación, con el cronotopo del río y con la hibridación genérica. Estoy pensando en el guacho Martín Fierro, estoy pensando en el gran surubí de Mayral, de Pedro Mayral, y estoy pensando en si es de anticipación o si es fantástico una de las escenas de uno de los cuentos, que estoy tratando de acordarme cómo se llama, de Juana Manuela Gorriti, del siglo XIX, y por eso el vínculo del siglo XIX con el siglo XX, ¿no? Ya sé a cuál te referís de Gorriti, la Cangallé. No. El otro, ¿no? Porque también está ahí el... Visualiza, cuando entra en una caverna, visualiza un final trágico para su madre, digamos, ¿no? Ay, sí. No me acuerdo el nombre del cuento de Juana Manuela, del siglo XIX. Bueno. La tendríamos que llamar a Eve ahora para preguntarle. Sí, exactamente. Bueno, no. Lo que pasa es que no me tomé el trabajo de ir a buscarlo a la biblioteca, así que culpa mía. A ver, Claudia, ¿lo encontraste? ¿Estás levantando la mano? No, pero no la quería interrumpir a ella, quería comentar algo, pero que es por fuera de lo que ella está comentando. Bien. María Esther, yo te respondo que sí, que son especulativos todos esos textos. El de Gorriti nos lo debemos, pero Gorriti es una de las que inicia el gótico rioplatense, sí, con sus coincidencias, con sus cuentos de las coincidencias, igual exacto, que Eduarda Mansilla con sus creaciones. Sí. Son las primeras exacto, cuentistas góticas rioplatenses. Exacto. Entonces, sí, si leemos El ramito de Romero, ¿no? A mí me encanta la frase de Gorodiller que dice que la ciencia ficción argentina no es que no existe, es que no es épica, es metafísica. Y me encanta esa reflexión, ¿no? Porque si vamos a los textos, hay una búsqueda metafísica permanente, ¿no? Sí. ¿Quiénes somos, cómo nos conectamos, cómo nos definimos humanos? Sí. Más que una épica de la batalla ¿no? Y el arma. Por eso que de todos los ítems que fuiste mencionando a lo largo de tu exposición, que son muchos, lo de los cronotopos, del río, el delta, la cuestión de vincular el siglo XIX, autores con el siglo XX, obras de esos autores unos con otros,
la hibridación genérica, retórica, la expresión en verso de una novela como la de Mayral. Me parece que rompe y deconstruye desde el punto de vista genérico, por ejemplo, y desde el punto de vista también semántico, un lugar común de considerar que la gauchesca termina en el siglo XIX, digamos, ¿no? Totalmente, con la China Iron tenés estrofas enteras imitando la gauchesca, por supuesto, paródica. Y con Martín Coan en El Amor, en el cuento El Amor, que es maravilloso, ¿no? También un Martín Fierro queer, ¿no? Exacto. Como en Las aventuras de la China Iron. Exactamente. Y también está la parte poética, lírica, gauchesca, en Michel Nieva, en el de Sueñan los gauchos con ñandúes eléctricos. También está el Don Chuma, el gauchoide, habla en verso. Claro, claro, claro. Y acá en Formosa tenemos de muy poquitas estrofas, pero dentro del ideario peronista, del primer peronismo, un escritor peronista formoseño que, imitando al Martín Fierro, escribió una serie de estrofas, en verso, lógicamente, alabando la política peronista del primer peronismo, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque remite todo el tiempo a la gauchesca y todo el tiempo al Martín Fierro, solo que ubica al gaucho en esta zona NEA, rural, marginal, etcétera, ¿no? Bueno, ese comentario. Perdón, Claudia, querías gracias. hacer tu pregunta y por ahí con eso cerramos porque ya es tardísimo. Sí. No, en realidad, Laura, te quería, estimulada por lo que vos estás diciendo, más allá de, bueno, por supuesto, felicitarte y agradecerte la mención siempre de mi trabajo, pero estimulada por lo que vos estabas comentando respecto de el deseo como un posible refugio, ¿no? Como por fuera de la ideología, como un refugio, y habías tomado un par de ejemplos, y estaba pensando en que el deseo podría ser como una reserva, como si fuera un reservorio que está como a la espera de lo políticamente ahora imposible, pero que puede ser políticamente inevitable. O sea, la utopía estimulada con la pulsión del deseo podría ser como una reserva, un reservorio donde podemos empezar a trabajar hasta que sea políticamente inevitable. Bueno. O posible, ¿no? Más que inevitable, posible. Claro, lo que pasa es que de lo imposible pasa lo inevitable por las condiciones en que estamos, ¿no? Sí. Entonces, como digo, ante la crisis puede surgir lo inevitable, que es recurrir a ese reservorio utópico que está hecho de deseo. Mira, muchísimas gracias a todos. Realmente es muy, muy interesante el trabajo, como siempre, de María Laura, pero hay mucha gente que tiene que retirarse y no quiere perderse todo este fructífero diálogo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, María Laura, por tu trabajo de siempre. Gracias por la invitación al CEN y gracias también a Claudia Pilosi y a Diana Salem por la presentación. Gracias a todos por estar. María Laura, excelente. Muchas gracias. Excelente.